Buenos días, hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Eh, Estamos en este día muy especial, el día en que recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno llegar a este día después de haber celebrado o recordado esta festividad, este tiempo en el que pues nos vamos a recordar el tiempo en que Jesús murió, cómo es que padeció, sufrió, cómo es que Él entregó su vida por nosotros. Algo que analizábamos el día viernes y cómo es que nuestro Señor Jesucristo entregó todo por usted y por mí. Él dice la Escritura que Él dio su vida en rescate por muchos. Y gracias a Dios por ese sacrificio tan glorioso, tan hermoso, todo lo que analizamos acerca de su sufrimiento, no solamente el sufrimiento físico, sino también el sufrimiento emocional que Él padeció al verse abandonado por sus discípulos, por aquellos amados que Él tenía, aquellos muy cercanos a Él, sobre los cuales estuvo derramando su vida durante 3 años de discipulado. Aún no solamente eso, sino todavía después analizamos cómo es que aún el Padre mismo le abandonó en la cruz del Calvario para que Él, nuestro Señor Jesucristo, cargara el pecado de todos nosotros. Hoy vamos a estudiar un poquito acerca de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que este hecho de la resurrección es el más importante del cristianismo. De hecho, sin la resurrección no habría cristianismo. Pero para entrar en este estudio vamos al Evangelio según San Juan y vamos a leer en el capítulo 20, Juan, el Evangelio, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro, tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él, que nuestro Señor Jesucristo, resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¡Qué precioso! Este es un relato solamente de los 4 que encontramos en los evangelios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hermoso es que los 4 evangelios se complementan para hacernos más amplia toda la historia de los detalles de lo que sucedió ese día hermoso en que los discípulos se dieron cuenta que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado. En ese tiempo cuando a los ángeles, dice la Escritura, que se aparecieron a las mujeres, luego el mismo Señor Jesucristo se apareció a ellas. La Escritura nos habla de varias ocasiones en que se anduvo apareciendo a varios de sus discípulos. Recordará usted la ocasión en que se aparece a los discípulos que van camino a Emaús, las 2 ocasiones en que se aparece a los 12, estando ellos reunidos en el aposento alto. Y luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que también el Señor se le apareció a 500 hermanos juntos. Todo esto son evidencias que no podemos pasar por alto acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La veracidad, la certeza de que nuestro Señor Jesucristo en realidad
no se quedó en la tumba, se levantó al tercer día, como él lo dijo. Por lo tanto, Jesús vive. En este día, pues, en este día tan especial que estamos recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estudiamos un poco acerca de algunas razones de la importancia de la resurrección de Cristo. Y en esta ocasión solamente déjeme comentarle 3 razones de la importancia de la resurrección de Cristo. En primer lugar, Jesús resucitó para confirmar las Escrituras. Y esto es bien hermoso. Fíjese cómo lo dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y el versículo 34. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Versículos 3 y 4. Dice así. Estas son palabras del apóstol Pablo, que está dando sus razones y está explicando acerca de la resurrección a esta iglesia que está en Corinto. Y les dice, porque primeramente, verso 3, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es la primera razón. El Señor Jesucristo entonces resucitó para confirmar las Escrituras, todo lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito acerca de Él. Y para que podamos unir esto y ver que en realidad en el Antiguo Testamento hay mucho escrito acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le voy a pedir que vayamos a Isaías. Isaías, el libro del profeta Isaías, en su capítulo 53. Algunos llaman al profeta Isaías como el evangelista del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 53, si usted pone atención, los primeros versículos nos hablan acerca del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él iba a sufrir en la cruz, como Él iba a ser angustiado, afligido, cómo es que Él no abrió su boca, dice la Escritura que fue como cordero llevado al matadero. Y bueno, todo esto lo explica del versículo 1 hasta el versículo 9. Pero los versículos 10 y 11 nos hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese en qué palabras lo dice el profeta Isaías. Dice así, Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto habla de su sepultura, su muerte. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como es que Él murió, como ese cordero que quita el pecado del mundo. Pero luego dice más adelante, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahora, estas frases, verá linaje. Un poquito antes dice que cuando haya puesto su vida por expiación, esto quiere decir que tenía que morir. Ahora, si ya murió, ¿cómo dice más adelante verá linaje o verá descendencia? ¿Cómo? Si ya murió. Ahora, esto lo está hablando en el sentido espiritual. Usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo ni se casó ni tuvo hijos. Pero sí lo está hablando en el sentido espiritual, en que nosotros al creer en Jesús venimos a ser hijos de Dios, así que somos linaje o descendencia de Él por ese sacrificio que hizo, pero también por esa resurrección. Dice la siguiente frase,
vivirá por largos días. Una vez más, dice, vivirá por largos días, hablando de que después de que muere, va a vivir, va a resucitar, se va a levantar de los muertos, vivirá por largos días. Y luego dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto quiere decir que Él logrará que otros hagan la voluntad de Dios. Y es eso precisamente el cristianismo. Quienes venimos a Cristo Jesús después de haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a vivir una vida diferente. Y una vida en la que empezamos a obedecer al Señor, no por fuerza, no por ley, no porque alguien nos force a hacerlo, sino por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos conduce a hacer la voluntad de Dios. Entonces, se cumple esta palabra que dice que la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Luego dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Sí, o sea, ya sufrió, ya padeció, ya murió, ya fue sepultado, pero ahora dice, verá el fruto. ¿Cómo? ¿Cómo va a ver el fruto de la aflicción de su alma? Bueno, la única respuesta es que el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, venía a levantarse también de entre los muertos. Y dice más adelante, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Esto me recuerda a lo que estudiamos en otra ocasión allí en Filipenses, donde dice la Escritura que debido a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Con los fuertes repartirá despojos. Es decir, que el Padre, Dios mismo, le iba a dar un nombre a este Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta profecía en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la eternidad del Mesías, en realidad era una profecía que estaba oculta para los judíos, al igual que muchas otras. Por ejemplo, la que encontramos en el Salmo 16:10. Salmos capítulo 16 y versículo 10. Dice la Escritura de esta manera: porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en el sepulcro, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero la primera frase dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, o no dejarás mi cuerpo en el sepulcro. Qué precioso. Una profecía precisamente acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dije antes, todas estas profecías antiguotestamentarias, hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o la resurrección del Mesías, estaban ocultas para la visión judaica. En realidad ellos, siendo muy estrictos en la interpretación bíblica, no veían estas cosas como un haz de luz hablando, iluminando acerca de la naturaleza del Mesías, esa naturaleza eterna, divina, poderosa, de que la muerte no lo iba a poder detener, el sepulcro no lo iba a poder detener, no se iba a quedar ahí, se iba a levantar. El Mesías tenía que vivir para siempre. Hay una más, en el Salmo 49:15. Salmo 49:15. Dice la Escritura, pero Dios redimirá mi vida
del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Otra vez. Pero Dios redimirá o me rescatará. Dice, rescatará mi vida del poder del Seol. Otra vez, Seol es sepulcro en esta ocasión. Redimirá mi vida del poder del Seol. Es decir, no lo va a dejar en la tumba, no se va a quedar ahí, se va a levantar. Y qué precioso. Así como estas profecías que en esta ocasión le estoy compartiendo en el Antiguo Testamento, hay muchas más que pudiéramos encontrar ahí. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo. Y usted recordará, si usted ha leído la palabra de Dios, se encontrará en el Evangelio según San Juan, que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Dice que Él nos enseñaría todas las cosas. Y es el Espíritu Santo el que nos revela a Jesús. Por lo tanto, cuando leemos las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, pueden resaltar estas cosas que en algún tiempo o para algún grupo de personas estuvieron ocultas, pero que ahora, gracias al poder del Espíritu Santo en nosotros, podemos tener la iluminación de encontrar esas lucecitas en el Antiguo Testamento que nos indicaban, que nos llevaban a reconocer al Mesías como un Mesías eterno, no un Mesías que solamente sufriera y se quedara ahí en la tumba, sino que se levantara victorioso, poderoso, triunfante para vivir por siempre. Es entonces importante entender que si es que podemos encontrar estas perlas en el Antiguo Testamento, es por la ayuda del Espíritu Santo que vive en usted, si es que ha recibido a Jesús como su Salvador. Número 2. Jesús resucitó para afirmar la verdad del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, en los primeros versículos, una vez más, de los versículos ahora del 1 al 4, vamos a ver cómo es que el Señor Jesucristo resucitó precisamente para afirmar o confirmar la verdad del Evangelio. Y vamos a ver algo poderoso aquí. Fíjese cómo lo dice. De los versículos 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, el versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Evangelio quiere decir buenas noticias. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, o sea, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, si creyeron de verdad con todo su corazón, sois salvos. El Evangelio, las buenas noticias, incluyen desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la encarnación de Dios Hijo, su vida y ministerio aquí en la tierra, su muerte expiatoria por cada uno de nosotros, pero también su resurrección. Ahora, el día viernes hablábamos de la importancia de ese sacrificio glorioso y cómo es que a través de su muerte, a través de ese sacrificio poderoso, a través de ese padecimiento de nuestro Señor en la cruz, usted y yo venimos a ser salvos. Pero en todo este capítulo 15, el apóstol Pablo les explica ampliamente a los hermanos de Corinto, hablándoles de que la resurrección es el fundamento del cristianismo. Si no hay resurrección, entonces
dice el apóstol más adelante, vana es nuestra fe. La resurrección es lo que confirma que el evangelio es verdadero, que lo que Jesús dijo alguna vez, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa promesa de llevarnos al Padre, de darnos vida eterna, de perdonar mis pecados, o los pecados de todos, y de darnos esa oportunidad de llegar a su presencia, esa promesa se quedaría inválida, o sea, sin validez, si Jesús no hubiera resucitado. Y no es la única, todo el Nuevo Testamento está cargado de esa esperanza gloriosa y bienaventurada que nos es dada a los hijos de Dios. Pero esa esperanza, una vez más, esa promesa no sería válida si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos. Así que el apóstol Pablo nos va a ampliar esto. El hecho maravilloso de que Jesús vive significa que Él es poderoso para salvar. Aquí, en esta porción del Evangelio, vemos cómo el apóstol Pablo explica que la resurrección de Cristo no es solo una parte del Evangelio, sino el fundamento mismo del Evangelio. Vamos a leer los versículos 14 al 22. Estamos en 1 Corintios 15, pero ahora vamos a leer los versículos 14 al 22. Y dice así la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, ¿para qué predicamos entonces si Jesús no resucitó? Vana es también nuestra fe. O sea, no serviría de nada haber creído en un Jesús que quedó en la tumba, que nunca se levantó. No serviría de nada creer en un muerto. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si es que en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué está diciendo Pablo? Si nosotros decimos que Jesús resucitó, pero en realidad no resucitó, entonces nosotros somos mentirosos. Pero por eso el apóstol Pablo tiene cuidado de dar evidencias, muchas evidencias acerca de la resurrección de Jesús. Dice más adelante, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Otra vez no sirve haber creído en un muerto. Aún estáis en vuestros pecados. Porque si Jesús sufrió todo eso para morir y quedarse en la cruz, entonces no sirvió su muerte para salvarnos. No seríamos salvos. No tendríamos la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Entonces, estaríamos todavía viviendo en condenación. Por eso dice, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Dice, los que murieron ya creyendo en ese Jesús que no resucitó, pues están muertos, están no solamente muertos, sino condenados al infierno. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, está hablando en el sentido de que si Jesús no hubiera resucitado, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de que se nos tenga compasión, porque van a decir, pobrecitos de ellos, están creyendo en un muerto. Pero como no es así, como en quien creímos, en verdad se levantó de entre los muertos, en verdad resucitó, hay muchas evidencias de que Él se levantó de entre los muertos. Entonces, las promesas de Jesús son ciertísimas para nosotros. Más adelante dice, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primero en resucitar. Primicias. El primero en resucitar. Porque
por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué nos está diciendo? Así como Adán pecó una sola vez y a través de ese único pecado que cometió Adán, logró que toda la humanidad esté condenada, esté caminando hacia la muerte eterna en el infierno. De la misma manera, Jesús siendo justo, obediente al Padre, Jesús viniendo a cumplir toda la ley, Jesús quien fue tentado en todo pero sin pecado, Jesús siendo el Cordero limpio, puro, perfecto, sin mancha, al morir en nuestro lugar y levantarse de entre los muertos, ese Jesús dice que por él viene a reinar también la resurrección de los muertos. O sea, nos introduce la esperanza, la seguridad de que vamos a levantarnos de entre los muertos, de que nosotros también vamos a resucitar algún día. Ahora que tenemos esta amenaza de pandemia en todo el mundo, de cuánta gente que está contagiándose, enfermándose y muriendo, y que las autoridades están alarmadas y que los sistemas de salud están colapsados y que tanto pleito entre las naciones por los implementos que se necesitan para atender a los enfermos. Mucha gente está desesperada por ello y no saben qué hacer. Otros más han caído ya en decir, bueno, pues si de algo nos vamos a morir, pues ya qué, ¿no? Sin embargo, con las personas que hemos tenido oportunidad de hablar, les hemos podido decir, el problema no es la muerte física, el problema no es morir, sino morir sin Cristo. Es que, en realidad, nuestro Señor Jesucristo es el único que puede dar la confianza, la fe, la seguridad de que algún día nos levantaremos entre los muertos para ir a su presencia, para ir a la gloria, para ir delante de Él, para vivir eternamente en la presencia del Padre. Nadie más en esta vida te va a dar esa seguridad, nadie más en esta vida te va a dar esa oportunidad de entrar a la vida eterna. Nadie, solamente Jesús. ¿Cómo? ¿Cuándo? Desde el momento en que Él se levantó de entre los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo somos vivificados. O como dice aquí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Porque si la gente muere sin Cristo, no tiene la esperanza de vivir en la eternidad. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que creen en Jesús, todos los que creemos en Cristo, seremos vivificados, es decir, vamos a ser levantados de entre los muertos. Entonces aquí en esta porción de 1 Corintios 15, 14 al 22, el apóstol Pablo explica que la resurrección de Cristo no es solo una parte del Evangelio, sino el fundamento. Porque dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Entonces la resurrección es el fundamento del Evangelio. Pues si Jesús no resucitó, como dijimos, vana es nuestra fe. La resurrección de Cristo es lo que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, los cristianos creeríamos en vano. No tendríamos esperanza de vida eterna, ni de perdón de pecados. Estaríamos todavía viviendo en nuestros pecados. No tendríamos acceso al Padre, no podríamos orar con libertad. Estaríamos sin esperanza, pero sobre todo estaríamos condenados. Si Jesús no resucitó, nada de todo lo que implica el Evangelio pudiera ser hecho o pudiera ser una realidad en nuestras vidas. Gracias a que Jesús se levantó, Él confirmó la veracidad del Evangelio. Si Jesús no hubiera resucitado,
hubiera quedado como un mentiroso, pues él mismo en varias ocasiones prometió levantarse de entre los muertos. En el Evangelio de Juan capítulo 2, versos 18 al 22, encontramos una de las ocasiones en que el Señor Jesús prometió levantarse de entre los muertos o resucitar. Fíjese ahí, Evangelio según San Juan capítulo 2 y en los versículos 18 al 22 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Recuerden que un poquito antes él había entrado con unas cuerdas, hizo unos azotes y sacó a todos los que vendían en el templo, los echó fuera. Entonces los judíos, enojados, molestos, van con el Señor y dicen: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, dice la Biblia. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que esta es una ocasión en la que el Señor Jesús promete levantarse al tercer día, resucitar de entre los muertos. Los discípulos no entendieron en el momento esta profecía, esta revelación, hasta que Jesús resucitó. Entonces se acordaron de estas palabras. Pero también encontramos una más ahí en Mateo, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 y verso 21. Mateo, capítulo 16. Y verso 21. Dice la palabra de Dios de esta manera. 16:21. El título dice así también: Jesús anuncia su muerte. Verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Otra vez, nuevamente, el Señor anunciando su resurrección. Como esta podemos encontrar otras ocasiones en que el Señor habló de que se levantaría de entre los muertos, de que resucitaría al tercer día. Así que si Jesús no hubiera resucitado, entonces él hubiera quedado como un mentiroso. Y no lo bajarían de ahí, ¿verdad? Los que no creen, la gente que ataca el Evangelio, que ataca el cristianismo, tendría todas las armas para desaparecer el cristianismo. Es gracias a la resurrección de Jesús como Él pudo enviar a su Espíritu Santo, y a través de la ayuda, la bendición, el poder del Espíritu Santo es como el Evangelio se expandió, creció y ha llenado el mundo. Pero si Jesús no hubiera resucitado, tampoco sus discípulos hubieran tenido el poder, la autoridad para predicar el Evangelio. De hecho, no hubiera llegado hasta nosotros. Si Jesús no resucitó, entonces no solamente hubiera quedado como un mentiroso, sino que hubiera quedado como un hombre común. No hubiera pasado nada, sencillamente. Sin ningún poder que lo hiciera superior, él se hubiera quedado no solo como un mentiroso, sino también tal vez como un loco, como un lunático, como un esquizofrénico, diciendo tantas cosas que jamás iba a cumplir. Si Jesús no hubiera resucitado, sencillamente hubiera sido tomado como un hombre común, sin ninguna autoridad, sin nada que le hiciera superior a los demás. Y entonces, todos nosotros que creemos en Él, seríamos los más dignos, como dice ahí en 1 Corintios, los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Pero, vez tras vez, la Biblia nos confirma: Jesús se levantó de los muertos. Jesús resucitó al tercer día. Jesús se levantó. Jesús vive.
En 1 Corintios 15, una vez más, regresando a esta porción tan especial que nos ahonda mucho acerca de la resurrección de Cristo. En los versículos 5 en adelante dice, y que apareció a Cefas. 1 Corintios 15, versículos 5 en adelante. Dice, y que apareció a Cefas. Cefas, recuerde que era Pedro. Y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Ahora, todos estos son testigos presenciales de Cristo resucitado. Ellos lo vieron ya resucitado. Tomás tuvo la oportunidad de meter su dedo en la llaga. Pudo no solamente ver, sino sentir a ese cuerpo glorificado, ese cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Hay una porción donde la Escritura nos muestra de las mujeres que iban corriendo para ir a dar la noticia a los discípulos, pero el Señor se les aparece y una de ellas quiere abrazarlo. Dice que se arrodilla, se postra y quiere abrazarlo. Y el Señor le dice, espérate, porque aún no he subido al Padre. Aún no he subido al Padre. Ahí le prohíbe tocarlo, pero más adelante el Señor se deja tocar por sus discípulos. Y esto es glorioso. Así que no era un espíritu, no era una visión, no eran sueños que les hayan venido a los discípulos y de alguna manera tener pues un sueño, una visión, algo irreal. No. Completamente real. Tanto que con algunos de ellos comió. Con algunos de ellos comió. Comió pescado, dice la Biblia. Qué precioso. Un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, que tiene esa misma capacidad de comer, pero no solamente de comer, de caminar, pero no solamente de caminar, de hablar, porque dice que les explicaba las Escrituras a los discípulos de Maús. Y no solamente eso, sino hasta de ordenar, porque les dio encomiendas a sus discípulos ya estando resucitado. Pero la forma en que se aparecía a ellos, dicen que el aposento estaba cerrado y por temor a los judíos, y el Señor se aparecía en medio de ellos. ¿Cómo podía traspasar paredes? ¿Cómo podía traspasar puertas? Porque era un cuerpo glorificado. Tal vez no lo entendemos ahora, pero era un cuerpo totalmente diferente, que tal vez con la capacidad de desmaterializarse y luego materializarse. No lo comprendemos, pero es verdadero. Se dejó ver, se dejó tocar, habló con los discípulos, les dio instrucciones. No fueron visiones, no fueron sueños, no fueron locuras de los discípulos, fueron cosas reales que tenemos en la palabra de Dios, como una evidencia, o como muchas evidencias de la resurrección cierta y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, que venía a confirmar la veracidad del Evangelio. Así que puedo decirle con toda seguridad, amigo y hermano que me escucha, nuestra fe no es vana. Nuestra fe tiene un fundamento firme, que es Cristo resucitado, el Cristo viviente, el Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Cristo que vive ahora y que está aquí ahora en medio de cada uno de nosotros, porque Él lo prometió. Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo vive y es real. Tan real que tiene el poder para cambiar a la gente, para transformar a la gente. Testimonios tenemos muchos.
de cómo Dios ha dado una segunda oportunidad a personas que ya no tenían esperanza de vida, que estaban caminando hacia una autodestrucción, pero que Dios los ha sacado de drogas, de alcoholismo, de prostitución, de homosexualidad, y ha cambiado sus vidas y les ha dado una visión, una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida. Y eso solamente lo hace ese Jesús que vive y permanece para siempre. Número 3. Jesús resucitó para confirmar su victoria sobre la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es decir, separación eterna de Dios, alejado completamente de Dios, allí en ese lugar de tormento que la Biblia le llama infierno o lago de fuego. Así también lo afirma la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versos 29 al 32. Romanos 1, versos 29 al 32. Dice la Biblia así: estando atestados de toda injusticia, está hablando de los no creyentes, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Son qué? Dignos de muerte. Y luego dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Se complacen con los que las practican. Así que todos ellos, dice, son dignos de muerte. Ahora, como decíamos también en otra ocasión, y si somos sinceros, todos hemos pecado y por consecuencia todos estábamos caminando hacia esa muerte, es decir, hacia esa condenación eterna. Pero Jesús vino. El Mesías prometido llegó. El Salvador del mundo nació y vino y entregó su vida en rescate por muchos, pero no quedó en la tumba, se levantó al tercer día y con esto Él confirma su victoria sobre la muerte. Con esa resurrección, Jesús venció a la muerte. Déjeme decirle lo que la palabra de Dios nos muestra allí en Romanos capítulo 6, verso 9. Romanos 6, 9. Romanos 6, 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, la muerte ya no tiene más poder. Jesús resucitó. Y como Jesús resucitó, ha vencido a la muerte. La muerte está derrotada. Y no solamente está derrotada, aún la muerte está condenada. Fíjese que dice la palabra de Dios otra vez en 1 Corintios capítulo 15. Otra vez en 1 Corintios capítulo 15. Versículos 55 al 57. 55 al 57. El apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, ¿cuándo menciona esto? Después de hablar en todo el capítulo 15 acerca de la certeza de la resurrección, las evidencias de la resurrección, pero hablando también de la seguridad que Dios nos da a través de la resurrección de Cristo, de que nosotros también vamos a resucitar. Después de haber explicado todo esto, el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado
la ley. Mas gracias doy a Dios que nos da la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermoso. Jesús venció a la muerte. La muerte no tiene ya más poder. Es cierto, muy seguramente vamos a sufrir la muerte física, pero no la muerte eterna. Vamos a sufrir la muerte física tal vez ahora con la pandemia, tal vez más adelante con alguna otra situación, pero lo cierto es que todos tenemos que morir. Pero, como dije antes, el problema no es morir, sino morir sin Cristo. Cuando morimos con Cristo, tenemos la seguridad, la confianza de que nos vamos a levantar una vez más. Y se afirma esta palabra que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, pero Jesús crucificó nuestro pecado ahí en la cruz, ahí se quedó clavado. Por lo tanto, no hay más pecado que se impute sobre nuestra vida. Ya no hay condenación para nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, pero gracias a su resurrección, tenemos ahora la seguridad de que también resucitaremos con Él. Y se cumple esta siguiente palabra, donde dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús venció la muerte y la condenó. La muerte, dice la Escritura ahí mismo, en 1 Corintios 15, dice que será destruida. Ve ahora el verso 22. 1 Corintios 15, verso 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y si leemos en Apocalipsis 22, desde el capítulo 20, versos 10 al 14, nos dice que la muerte será arrojada al lago de fuego. Entonces está condenada, está vencida, será destruida, gracias a que Jesús se levantó de los muertos. Es por eso, hermano y amigo, es por eso que usted y yo en Cristo tenemos no solamente la promesa de la vida eterna, sino la seguridad de que estaremos con Él, de que nos levantará aún del polvo de la tierra y nos llevará a vida eterna, a bendición, a su gloria, a ese lugar hermoso donde dice la Escritura que no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más tristeza, a ese lugar donde está Dios mismo, donde su presencia es palpable. Qué hermoso será estar en ese lugar. Gracias a que Jesús venció la muerte y la condenó, ahora tenemos la esperanza de la vida eterna. Algún día, aunque tengas que sufrir la muerte física, el Señor nos levantará de entre los muertos para llevarnos a su gloria. Fíjese que dice Romanos, capítulo 8, la carta a los Romanos, un poquito antes, capítulo 8, y el versículo 17. Dice, Romanos 8, 17, dice así, y si hijos, usted y yo que creemos en Jesús, dice Juan 1, 11 y 12, que nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Si hijos, también herederos. Todo hijo es heredero. Si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que tendremos la misma herencia. Coheredero quiere decir que tenemos la misma herencia con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Si es que sufrimos por Él, si es que no nos avergonzamos de Él, si es que no escondemos el hecho de que somos cristianos, si no tenemos temor de declarar a Jesús, de confesar a Jesús, de hablar de Jesús, entonces, dice la Escritura, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados, seamos glorificados. Y esto habla precisamente de la resurrección.
vamos a resucitar, vamos a ser glorificados, nos va a dar un cuerpo nuevo, nos va a dar un cuerpo capacitado para vivir en la eternidad. Hebreos en el capítulo 9 y verso 28 nos afirma esta misma esperanza. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Gracias a que Jesús murió, nuestros pecados han sido perdonados. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Él viene santo, puro. Y dice, para salvar a los que le esperan. Ahora, en esta palabra específicamente, no se refiere al momento de la salvación cuando recibimos a Cristo, cuando Él perdonó nuestros pecados. Tampoco se refiere a el proceso de santificación, que en algunos pasajes también se usa la palabra salvar. En esta ocasión se refiere al momento de la glorificación, cuando seamos resucitados, cuando seamos levantados para vivir con Cristo. Así que algún día Cristo volverá y nos llevará a su gloria. Mientras tanto, mientras estamos ahora aquí en la tierra, como hijos de Dios, ¿qué nos toca? Déjeme decirle esto. Ahora que tenemos esta revelación poderosa de que Jesús resucitó, de que sabemos que Él resucitó para confirmar las Escrituras, la palabra de Dios es ciertísima en cuanto a la resurrección de Cristo. Ahora que sabemos que Jesús resucitó para afirmar y confirmar el Evangelio, y ahora que sabemos que Jesús resucitó para vencer a la muerte, usted y yo, hermano y amigo, tenemos una gran bendición. ¿Cuál es esa? La bendición, la preciosa oportunidad de servir a nuestro Dios, de servir a nuestro Señor, de servir a Jesús. ¿Cómo? Alguien dirá, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo servir a Cristo? Si yo trabajo, si yo tengo mi empresa, si yo tengo un patrón, si tengo que alimentar a mis hijos, si tengo que trabajar aún en medio de esta pandemia, tengo que salir a buscar el pan para mi familia, tengo que arriesgar aún mi propia vida. ¿Cómo puedo yo con todas estas cosas servir a Dios? Muy sencillo. Usted sirve a Dios a través de su testimonio personal. Si usted ya tiene a Jesús en su corazón, si usted ya tiene a Jesús como su Señor y Salvador, usted ha recibido el Espíritu Santo dentro de usted. Ahora, lo que usted puede hacer es entregar su vida en servicio a ese Señor, a ese Dios, a ese Jesús que le ha rescatado y que le ha dado vida eterna. ¿Cómo? Apartando un tiempecito para estar en la presencia de Dios, buscando a Dios, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, para que a través de eso el Señor esté cambiando su vida, transformando su vida, ayudándola a dejar el pecado, a vencer las tentaciones, a vivir una vida diferente, a que usted pueda dejar los vicios que dañan su cuerpo y que dañan también a su familia y que dañan su mente. Usted, a través de la palabra de Dios, a través de una relación íntima con el Señor, usted puede experimentar el cambio, la transformación que solamente Jesús puede hacer en su vida, porque dijimos, Cristo vive y Él lo puede cambiar. Y si usted se deja transformar, si usted se deja cambiar por Cristo Jesús, usted tendrá un testimonio poderoso que servirá para traer a otros a los pies de Cristo. Pero hay una segunda manera en que usted puede servir a Dios. Ahora que Él ha dado todo por usted, que entregó su cuerpo, su vida en sacrificio, que resucitó al tercer día para darle la esperanza de la vida eterna. Como respuesta, usted puede no solamente pasar un tiempo de comunión con Dios, sino ofrecer sus dones y talentos para servir al Señor. Si le gusta cantar,
cante, cante alabanzas, cante su testimonio, cante del poderío del Señor, cante para que otros sepan que el Señor puede cambiar a las personas y puede salvarles. Si a usted le gusta hacer alguna otra cosa, no sé, el don o el talento que usted tenga, o tal vez usted diga, no tengo ningún don, no tengo ningún talento, bueno, apartemos un tiempecito. Esforcémonos un poquito para llevar el testimonio, el evangelio a otras personas que necesitan a Jesús y que en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde hay mucho temor, en estos momentos donde la gente no sabe qué hacer, usted puede abrir sus labios y hablar de este Jesús que nos da la esperanza de la vida eterna. Cierre sus ojos y ore conmigo ahí donde usted se encuentra. Dígale así: Señor, te doy gracias, porque a través de tu bendita palabra, hoy me doy cuenta, Señor, que tú te levantaste de los muertos, que tú resucitaste al tercer día, tal como tú lo dijiste, para confirmar las Escrituras, para afirmar el Evangelio, pero también te levantaste de los muertos para darnos la seguridad de vida eterna, venciendo la muerte. Señor, ahora que te he recibido en mi corazón como hijo tuyo, quiero pedirte, Dios, que uses mi vida como testimonio para bendecir a otras personas. Te pido, Señor, que me cambies, que me transformes, que hagas de mí una nueva persona, de un excelente testimonio para llevar dignamente tu evangelio a otros, a aquellos que no te conocen. Señor, ayúdame para rendir mis dones y mis talentos a tu servicio. Y si no tengo o si no los he descubierto, ayúdame a vivir una vida esforzada para compartir a Jesús con aquellas personas que lo necesitan. Señor, estoy seguro que mucha gente a mi alrededor, sean familiares, parientes, vecinos, amigos, necesitan a Cristo. Y tú me has puesto como un siervo tuyo. Ayúdame, dame el valor para abrir mis labios y compartirles a Jesús. Gracias, Señor, por haber resucitado. Gracias por darnos la seguridad de vida eterna. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que tú vives y que reinas por los siglos. Gracias, Señor, porque quieres usar mi vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos agradecidos con nuestros hermanos y amigos que han estado viendo y compartiendo estos mensajes. Y les animamos para que lo sigan haciendo. Pónganle like, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, aquellos que tienen ahí en su lista de agregados, de amigos en Facebook. Y también les invitamos a aquellos que tienen la oportunidad de reunirse en familia o de invitar a una familia que viva cerca y puedan ver juntos estos mensajes y pasar un tiempo en la presencia de Dios, tal vez cantando unos cantos al Señor, adorando a Dios y meditando en su bendita palabra. Hágalo, no se quede solo, comparta a Jesús, así como los israelitas aquel día cuando dice la Escritura que el Señor les ordenó que pintaran con la sangre del cordero los dinteles de su puerta y que al cordero lo tenían que comer asado, y dice, si es una familia pequeña, llamen a una familia que esté cerca y entre los dos coman este cordero. Esta misma invitación les hago. Si tienen la oportunidad de invitar a una familia, recordemos que por la pandemia no podemos tener una congregación grande, pero tal vez un grupito de 6, 7, 8, 10 personas, tal vez sí se pueda hacer allí en la comodidad de su casa y pasar un tiempo en la presencia de Dios. Así que, hermanos y amigos, les invitamos a que sigan compartiendo esta página. Búsquenos en Facebook como Iglesia Cristiana Rey de Reyes San Marcos Tlacoyalco y
disfruten la palabra de Dios cada semana. Gracias. Dios les bendiga.